Buenos días, Dios los bendiga. Hoy, el último jueves sacerdotal de esta última semana del 2022. Bendiciones a todos. Hoy estamos celebrando a Santo Tomás Becket. Santo Tomás Becket. Bendiciones a todos los Tomás. Que Dios los bendiga. A las Tomasas. Mi abuela Cira Tomasa, de allá de Cardel, bendiciones a todos, a todas. Escuchamos este canto y nos disponemos a la vida de los santos en nombre de Jesús. Queremos descubrirte en este mundo, enséñanos a amar a nuestra tierra. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Tú eras luz del pueblo en el desierto, y viste tu brotar el agua viva. Danos siempre tu luz en el camino, el agua que transforma nuestras vidas. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Tú fuiste voz y grito en los profetas, manteniendo la esperanza en la promesa. Fortalece nuestros pasos en la lucha, en el firme amanecer de nueva tierra. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Estabas en Jesús, el Dios amigo, su entrega fue más fuerte que la muerte, su triunfo es el triunfo de los pueblos, camino de esperanza para siempre. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Tú eres el amor y la alegría, la paz y el consuelo en la tristeza. Hagamos una tierra para todos, sin guerra, sin hambrunas ni pobreza. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Anúncianos, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Tomás Becket, arzobispo, mártir en el año 1170. Este mártir, que entregó su vida por defender los derechos de la religión católica, nació en Londres en el año 1118. Era hijo de un empleado oficial. En sus primeros años fue educado por los monjes del convento de Merton. Después tuvo que trabajar como empleado de un comerciante al cual acompañaba los días de descanso a hacer largas correrías
dedicada a la cacería. Desde entonces adquirió una gran afición por los viajes, aunque fueran por caminos muy difíciles. Un día persiguieron una presa de cacería, corrió con tan grande imprudencia que cayó en un canal que llegaba el agua para mover el molino. La corriente lo arrastró y ya iba a morir triturado por las ruedas en el molino, cuando, sin saber cómo ni por qué, el molino se detuvo instantáneamente. El joven consideró aquello como un aviso para tomar la vida más en serio y más formal. A los 24 años consiguió su puesto como ayudante del arzobispo de Inglaterra en Canterbury, el cual se dio cuenta de que este joven tenía cualidades excepcionales para el trabajo y le fue confiado poco a poco oficios más difíciles e importantes. Lo ordenó de diácono, lo encargó a la administración de los bienes del arzobispado, lo envió varias veces a Roma a tratar asuntos de mucha importancia, y así Tomás llegó a ser el personaje más importante después del arzobispo. En aquella iglesia de Londres, Monseñor afirmaba que no se arrepentía de haber depositado en él toda su confianza, porque en todas las responsabilidades que se les ha encomendado se esmeraba por desempeñar lo mejor posible. Dicen los que lo conocieron que Santo Tomás Becket era delgado de cuerpo, semblante pálido, cabello oscuro, nariz larga y facciones muy varoniles. Su carácter alegre lo hacía atractivo y agradable en sus conversaciones. Sumamente franco, trataba de decir siempre la verdad y de no andar fingiendo lo que no sentía, pero siempre con el mayor respeto. Sabía expresar sus ideas de manera tan clara que a la gente le gustaba oírle explicar los asuntos de religión, porque le entendían todo fácilmente y bien. Tomás, como buen diplomático, había obtenido que el Papa Eugenio III se hiciera muy amigo del rey de Inglaterra, Enrique II, y en acción de gracias, con tan gran favor nombró a nuestro santo, cuando solo tenía 36 años, como canciller o ministro de Relaciones Exteriores. Tomás puso todas sus cualidades al servicio de tan alto cargo y llegó a ser el hombre de confianza del rey. No hacía nada importante sin consultarle. Su presencia en el gobierno contribuyó a que dictaran leyes muy favorables para el pueblo. Acompañaba a Enrique II a todas las correrías por el país y por el exterior, pues Inglaterra tenía amplias posesiones en Francia, y procuraba que en todas partes quedara muy en alto el nombre de su gobierno, y no tenía miedo de corregir también al monarca cuando veía que se estaba extralimitando en sus funciones, pero siempre de la manera más amigable posible. En el año 1161 murió el arzobispo Teobaldo, y entonces el rey le pareció que el mejor candidato para el arzobispado de Inglaterra era Tomás Becket. Lo advirtió que no era digno de tan sublime cargo, y que su genio era violento y fuerte, y que tomaba demasiado en serio sus responsabilidades, y que por eso podía tener muchos problemas con el gobierno civil si lo nombraran jefe del gobierno eclesiástico. Pero su confesor decía: en su vida privada es intachable y sabe mantener una gran dignidad aún en ocasiones peligrosas y en tentaciones de toda especie. Y un cardenal de mucha confianza del sumo pontífice lo convenció de que debía aceptar, y al fin aceptó. Cuando el rey empezó a insistirle que aceptara el oficio de arzobispo, Santo Tomás le hizo esta profecía y un anuncio que se cumplió a la letra. Le dijo así: si acepto ser arzobispo, me concederá que el rey
que hasta ahora es mi gran amigo, se convertirá en gran enemigo. Enrique no creyó que fuera a suceder así, pero sucedió. Ordenado de sacerdote y luego consagrado como arzobispo, hizo que sus ayudantes, que en adelante lo corrigieran con toda valentía cualquier falta que notaran en él. Les decía: muchos ojos ven mejor que dos. Si ven en mis comportamientos algo que no está de acuerdo con mi dignidad de arzobispo, les agradeceré de todo corazón si me lo advierten. Desde que fue nombrado arzobispo por el Papa Alejandro III, la vida de Tomás cambió por completo. Se levantaba muy del amanecer, luego dedicaba una hora a la oración de la lectura de la Sagrada Biblia. Después de desayunar, estudiaba otra hora con un doctor en teología para estar al día del conocimiento religioso. Cada día repartía él personalmente la limosna a muchísimos pobres que llegaban al palacio arzobispal. Muy pronto ya los pobres de allí recibían ayuda. Era el doble de los que antes se iban a pedir limosna. Cada día tenía algunos invitados en su mesa, pero durante las comidas, en vez de música, escuchaba las lecturas de algunos libros religiosos. Casi todos los días visitaba a algunos enfermos del hospital, examinaba rigurosamente la conducta de y la preparación de los que deseaban ser sacerdotes, y los que no estaban bien preparados o no habían hecho los estudios correspondientes, no los dejaba ordenar sacerdotes, aunque llegaran con recomendaciones del mismo rey. Tomás se había dicho al rey, cuando éste propuso arzobispo: ya verás que los envidiosos tratarán de poner enemistad entre nosotros, y además el poder civil tratará de imponer leyes que vayan contra la Iglesia católica. No podré aceptar esto, y hasta el mismo rey me pedirá que yo lo apruebe ciertos comportamientos suyos, y me será imposible hacerlo. Esto se fue cumpliendo todo exactamente como veamos cómo. El rey se propuso ponerle enormes impuestos a los bienes de la Iglesia católica. El arzobispo se opuso totalmente a ello, y desde entonces el cariño de Enrique hacia su antiguo canciller Tomás se apagó casi por completo. Luego pretendió el rey imponer un fuerte castigo a un sacerdote, y el arzobispo se opuso, diciendo que el sacerdote lo juzga su superior eclesiástico, no el poder civil. La rabia del mandatario se encendió furiosamente, y Enrique redactó una ley en la cual la Iglesia quedaba casi totalmente sujeta al gobierno civil. El arzobispo clamó: no permita a Dios que yo vaya jamás a aprobar o a afirmar semejante ley. No lo acepto. Nueva rabia al rey. Enseguida este se propuso que en adelante sería el gobierno civil quien nombrara para ciertos cargos eclesiásticos. Tomás se opuso terminantemente, y resultado tuvo que salir del país. Tomás se fue a Francia a entrevistarse con el Papa Alejandro III, a pedirle que lo reemplazara por otro de ese cargo tan difícil. Santo Padre, le digo, yo soy un pobre hombre orgulloso. Yo no fui nunca digno de ese oficio. Por favor, nombre a otro. Yo terminaré mis días dedicado a la oración en un convento. Y se fue a estarse 40 días rezando y meditando en una casa de religiosos. Pero el pontífice intervino y obtuvo que entre Enrique y Tomás hicieran las paces, y así volvió a Inglaterra. Sin embargo, el problema peor estaba por llegar. Después de 6 años del destierro, y cuando ya habían sido confiscados por el rey todos los bienes y los de sus familiares, el arzobispo Tomás regresó a Inglaterra el 1 de diciembre con el título de delegado del sumo pontífice. El trayecto desde que se embarcó hasta que llegara a la catedral de Canterbury fue una marcha triunfal. La gente aglomerada a lo largo de la vía lo aclamaba.
Las campanas de todas las iglesias repicaban alegremente y parecía que la hora de su triunfo se había llegado, pero era otra clase de triunfo distinto, la del que le esperaba en ese mes de diciembre, la del martirio. Como él mismo lo había anunciado, los envidiosos empezaron a llegar cuentos y cuentos al rey contra el arzobispo. Y dicen que un día, en uno de sus terribles estallidos de cólera, Enrique II exclamó: no podrá haber más paz en mi reino mientras viva Baker. ¿Será que no hay nadie que sea capaz de suprimir ese clérigo que me quiera hacer la vida imposible? Al oír semejante exclamación de labios del mandatario, 4 sicarios fueron a donde el santo arzobispo, resueltos a dar muerte. Estaba él orando junto al altar, y cuando llegaron los asesinos el 29 de diciembre del año 1170, lo atacaron a cuchilladas. No opuso resistencia. Murió diciendo: muero gustoso por el nombre de Jesús y en defensa de la Iglesia Católica. Tenía apenas 52 años. Se llama apoteosis la glorificación y gran cantidad de honores que se rinden a una persona. La noticia del asesinato de un arzobispo corrió velozmente Europa, causando horror y espanto por todas partes. El Papa Alejandro III lanzó excomunión contra el rey Enrique, y la cual, profundamente arrepentido durante 2 años haciendo penitencia, y en el año 1172 fue reconciliado otra vez con su religión, y desde entonces se entendió muy bien con las autoridades eclesiásticas. El mártir Tomás consiguió después de su muerte esto que no había logrado obtener durante su vida. 3 años después, el sumo pontífice lo declaró santo a causa de su martirio por los muchos milagros que se obtuvieron en el sepulcro. 2 personajes con nombre de Santo Tomás ocuparon cargos de canciller en Inglaterra, y junto con los 2 reyes de nombre Enrique, y ambos fueron martirizados por defender la Santa Iglesia Católica. Santo Tomás Baker, martirizado por deseo de Enrique II, y Santo Tomás Moro, martirizado por orden del impior Enrique VIII. Quiera Dios que todos los hijos de la Santa Iglesia Católica en todos los sitios del mundo profieran perder bienes, dignidades y hasta su propia vida con tal de permanecer fieles a nuestra santísima religión hasta la muerte. Bueno, pues hoy estamos celebrando a Santo Tomás Baker, que tenemos esta imagen que el Señor nos invita a tener presente. En el nombre de Jesús, bendiciones a todos los que en este día es su santo, a todos los que en este día es sus cumpleaños. Dios los bendiga abundantemente en este día 29 de noviembre. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el tiempo de la purificación de María, según la ley de Moisés, ella y José llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al templo, al Señor, de acuerdo con lo prescrito en la ley. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas y 2 pichones. Vivían en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios, que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Señor, ya puedes dejar morir en paz a tu siervo,
según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel como signo que provocará contradicción, para que quede al descubierto los pensamientos de todos los corazones, y a ti una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hoy en esta mañana escuchamos propiamente la naturaleza del Evangelio, donde el anciano Simeón, por consiguiente, tiene esa naturaleza de prepararse, y en él moraba el Espíritu Santo, prepararse en esa gracia, teniendo en él la esperanza viva, porque nosotros podemos tener una esperanza pasiva o podemos tener una esperanza idealista, pero tener una esperanza viva es esa constante renovarse de gracia y bendición. En esa esperanza viva, el anciano Simeón, en él moraba el Espíritu Santo, y le había dicho el Espíritu de Dios que no moriría sino a ver antes al Mesías. Entonces corrió el tiempo de la purificación de María. 40 días después ellos presentaron al divino niño al templo, y en el presentarlo al templo, como prescribe la ley de Moisés, tiene ella que rescatar al niño, así se le llama, porque eso está marcado en el libro del Éxodo. Cuando te liberé de Egipto, desde que te liberé de Egipto, cuando te hice entrar a la tierra prometida, tienes que pagar el rescate de tu liberación. Pagar el rescate de tu liberación es esta situación de poder dar una ofrenda. En la ofrenda específicamente que constituye a un pobre, un par de tórtolas o 2 pichones, o constituye a un rico, un cordero cebado, sin mancha. Y por consiguiente, esa es la ofrenda que los judíos siguen pagando, siguen ofreciendo por ese rescate específicamente del libro del Génesis, que se sigue cumpliendo como una paga y un agradecimiento. Entonces, todo primogénito tiene que rescatarse, es decir, presentar un sacrificio, presentar una ofrenda, presentar ese agradecimiento de que nos liberaste. Entonces, aquí vemos que esta situación va de la mano, que San José y María, a pesar de que van con el niño Dios, no se exentan de la naturaleza de ese caso, sino que ellos cumplen al pie de la letra todos los parámetros determinados en el Señor. Entonces vivía en ese contexto un anciano llamado Simeón. El encuentro de estos 3 personajes llamados ancianos, San José y María, es un encuentro simbólico de toda la ley, de todos los profetas, de todos los que están esperando ante la naturaleza del Mesías. San José y María traen esa esperanza viva, que en la esperanza viva, escúchalo, no pasiva, una esperanza no pasiva, no una esperanza no lenta, sino una esperanza viva. San José y María presentan el Nuevo Testamento, y toda la ley y los profetas presenta el anciano Simeón. De tal manera que cuando nosotros escuchamos que el anciano Simeón dice grandes palabras: ya puedes dejar morir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Entonces, movido por ese Espíritu Santo, ahí va el anciano. La promesa, las leyes, los profetas van declarándose. Entonces, escuchamos todo lo que dice el Señor. Ese prodigio, ese cántico de Simón, es el último del día que decimos, ya puedes dejar morir a tu siervo, porque mis ojos han visto tu Salvador, porque ha preparado para bien de todos los pueblos luz que alumbra las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Ese cántico específicamente
lo ha declarado el anciano Simeón. Hermosamente está en nuestras oraciones de completas. Al cierre del día, el Señor nos invita. Ahora comienza la profecía. El padre y la madre se quedaron admiradas de ciertas palabras tan grandes, porque realmente el anciano Simeón viene con un espíritu muy fuerte, muy hermoso, y en ello le dice a María: este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción. Y aquí me quedo para que te des cuenta que esa contradicción que escuchamos es propiamente la naturaleza de Thomas Baker, que acabamos de escuchar, que ante el rey tercero, Enrique III, él le decía que, siendo su gran amigo y su gran compañero, Thomas Baker lo tomó para poder proclamarlo como el arzobispo. Él se sentía indigno, y en el momento de ser y aceptar como arzobispo le dijo: esto será un efecto que nos provocará contradicción entre tú y yo, porque tú eres el rey, es la autoridad civil, y en esa situación yo voy a ser la autoridad eclesiástica. Entonces Enrique III cree que no va a suceder eso, y Tomás sí lo sabe que va a suceder, porque el desorden de algunas líneas de la vida de Enrique III en Inglaterra se vuelve muy difícil, y él lo vio. Entonces, siendo Thomas Baker muy rígido, muy estricto, muy formal, pues ya sabe que va a haber enemistad, ya sabe que va a haber una situación. Entonces esto está aquí. Este niño ha sido para ruina y resurgimiento de muchos, que provocará contradicción. Cuando tú estás con Jesús, provocarás contradicción. No se te olvide, hace como una semana dijo: estará dividido el padre contra el hijo contra la madre contra los hijos. Estará dividido de 5, 3 contra 2, 2 contra 3. Ese signo de contradicción es porque tienes a Jesús dentro y los demás no lo tienen. Es porque el Señor quiere que tú seas luz y los demás son oscuridad. Y bueno, pues tú puedes mirarte que a veces tus hijos no quieren venir. Puedes mirarte que a veces tus hijos te dicen: ¿para qué vas otra vez a la iglesia? Eso ya está aquí. Será signo de que provocará contradicción, para que quede al descubierto los pensamientos de todos los corazones. Y una espada te atravesará el alma a ti, mujer. Bueno, pues hoy el Señor nos está invitando a darnos cuenta de esta grande presencia de su amor, de su misericordia, porque día a día nos está invitando el Señor a abrir nuestro corazón y disponernos con su presencia santa y gloriosa. El Señor esté con vosotros y con su Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz jueves sacerdotal. Es nuestro último jueves del año, es nuestro último jueves del mes. Cerremos a los pies de Jesús su Eucaristía. Bendecido sea. Dios los bendiga. Les sigo presentando mi nacimiento pequeñito. Miren la campana. Sí suena la campana, sí suena. Dios los bendiga. ¡Ay, ya se me cayó!